Ya sabéis que hoy toca el credo, algunos puntos del credo, y llevamos varios intentos de terminar con el Espíritu Santo y creo que hoy sí. Nos quedaba un punto por tocar y es que creemos que el Espíritu Santo, al ser el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, es tan Dios como el Padre o el Hijo. Esto puede parecer casi una perogrullada, pero hoy día muchos ponen en cuestión que el Espíritu Santo sea Dios, sino que es una especie de energía, de poder, que sí, que emana de Dios, pero que no es Dios. Esto contradice algunos textos bíblicos y queda con muy poco sentido, como vamos a ver. Para mí uno de los más claros es 2 Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está diciendo claramente que el Señor es el Espíritu. También la palabra dice que Dios es Espíritu. Entonces Dios es Espíritu, pero luego además hay otro Espíritu que se llama Espíritu Santo, que no es Dios. Un poco raro, ¿no? Un poco extraño. ¿Cómo puede el Espíritu Santo no ser Dios o ser una especie de energía despersonalizada si se le puede entristecer? ¿Tú has entristecido alguna vez una energía? ¿Has entristecido alguna vez la energía eólica? ¿Has entristecido alguna vez la energía eléctrica? Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo podemos contristarlo, podemos entristecerlo. Apocalipsis 22:17. Fijaos una de las cosas que está haciendo el Espíritu Santo junto con la esposa, junto con la iglesia, junto con el pueblo de Dios, junto con los hijos. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es decir, el Espíritu y la esposa están clamando por la venida del Señor, por la venida del esposo. Qué cosa más rara que el Espíritu, si no fuera el Señor mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Una especie de altavoz o de megáfono que acompaña a la esposa? Tiene personalidad. Porque el Espíritu está juntamente con la esposa diciendo, ven. Y no me voy a meter en esto, pero el Espíritu Santo, que por cierto en hebreo es femenino, hace una labor muy parecida, en este contexto de esposa, a lo que la suegra hacía en una boda hebrea. La madre de la novia hacía una labor de preparar a la novia y de que mantuviera las condiciones y los votos para el desposorio, del desposorio matrimonial para cuando fuesen las bodas. El Espíritu Santo está haciendo una labor similar, con personalidad. Por eso también clama y espera la venida física del Señor Jesús. Apocalipsis 3:13. Y esto se dice en el mensaje a todas las iglesias de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu tiene algo que decir a las iglesias. Pero si no es el Señor mismo, si es algo despersonalizado, ¿qué es? ¿Una radio? No tendría ningún sentido, hermano. El Espíritu habla a las iglesias. Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo se puede anhelar con celos si eres una energía despersonalizada? Sería imposible. Aparte coincide con textos que hemos visto de Deuteronomio y otros lugares de la Escritura donde dice que el Señor es celoso, que Dios es celoso, y eso ocurre cuando su pueblo se va detrás de otros dioses. El Señor nos ama con celo, exactamente igual que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo. Y
para terminar un poco esta parte, Mateo 12:31, el Señor Jesús dijo que todo pecado o blasfemia sería perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada. Qué raro si el Espíritu Santo no tuviera ningún tipo de personalización, se pudiera blasfemar contra él y tuviera unas consecuencias tan serias. Así que, hermano, el tocar esto, que era el último punto que nos faltaba del Espíritu Santo, creo que es importante, porque hoy día hay quienes niegan el Espíritu Santo como Dios, emana de Dios, pero no es Él. Y lo dicen porque la Trinidad le chirría. Y yo estoy de acuerdo que las explicaciones racionales de la Trinidad son una locura. ¿Cómo vamos a ser capaces nosotros de razonar con lógica la esencia de Dios? Eso me parece una soberbia y una arrogancia que no nos corresponde. Y en parte entiendo que a veces las explicaciones son tan ridículas, limitan tanto al Señor, que puedo entender que haya reacciones contrarias. Pero no vamos a negar lo que las Escrituras dicen. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si quieres que te lo explique, yo no lo voy a hacer. Ni tengo inteligencia para eso, ni creo que el Señor me ha llamado a eso. Siempre que queremos humanizar demasiado a Dios, empezamos a equivocarnos. Siempre que queremos meter a Dios en la cajita de nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, empezamos a meter la pata seriamente. Y hay un ejemplo que he puesto otras veces que puede parecer un poco tontorrón, pero hermanos, ¿Dios es tan grande como nuestro coeficiente intelectual? Vamos a suponer, la media de un coeficiente intelectual es alrededor 110, 120, ya más de 120 es sobredotación, ya cuando vamos de 100 para abajo empezamos al límite de lo que es por debajo. Si la población mundial, la media en vez de ser 110, 120, fuera 80 y todos tuviéramos un coeficiente intelectual de 80, gracias a Dios que no es el caso, pero si eso fuera así, ¿Dios sería tan grande como un coeficiente intelectual de 80? Eso es ridículo, hermano. Nosotros no podemos limitar a Dios o explicar a Dios en función de nuestra capacidad intelectual. Eso es una arrogancia por parte de los seres humanos. Y algunos saben, otra vez os lo he dicho, la física cuántica a ciertos niveles moleculares funciona. No se entiende porque es completamente ilógica. No cabe la lógica humana, pero cuando se prueba funciona. En la física cuántica el sí y el no pueden coexistir. En nuestra mente eso es complicado. Y otro tipo de cosas. Y no se puede explicar. Sin embargo, nosotros, ¿en nombre de quién? Porque el Señor no nos ha mandado a eso, tenemos la obligación de dar una explicación racional a la esencia del creador de la física cuántica. Hermano, eso es una arrogancia que creo que no nos corresponde como seres humanos. Creemos lo que creemos porque la Biblia lo revela, pero no porque podamos dar una explicación racional a todas las cosas. Creemos por fe y también andamos por fe en el Señor. Vamos a pasar al siguiente punto del credo. Son algunas cosas distintas. Creemos que todos los hombres son pecadores, que nacemos a imagen y semejanza del primer Adán. Nuestros primeros padres que pecaron, Adán y Eva, todos los que descendemos de ellos, pues traemos este pecado que ellos traían, que ellos adquirieron desobedeciendo a Dios y desestructurando su esencia tomando de aquel árbol. El primer Adán pecó y no hay ni uno de los que descendamos de Adán que seamos santos. Todos hemos pecado y nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados son los que condenan a sufrir, no los que somos redimidos, pero condenan a un castigo eterno. Algo que ahora luego nos meteremos también un poquito, porque es algo que hoy también se está poniendo en cuestión. En Romanos 3, versículo 10,
Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Una cosa es cuando la Biblia llama justo a quien procura andar rectamente delante de Dios, y otra cosa es ser justo delante de Dios porque te puede justificar a ti mismo. De esta manera, nadie, absolutamente nadie. Tú coges a un niño y no le tienes que enseñar a mentir. Si eres padre, te darás cuenta que el niño aprende a mentir sin que tú le enseñes. Le ves hacer cosas y te las va a negar, y se lo está haciendo. Y te dice, no, pero ¿cómo que no? Si te he visto. ¿Quién le enseña a ese niño a negar lo que tú has visto? ¿Quién enseña a ese niño a mentir? ¿Quién enseña a ese niño a ser egoísta? ¿Quién enseña a ese niño a pensar nada más que en sí mismo? Que ha nacido en Adán. Que sí que son preciosos y es lo que toca. Pero el pecado de nuestros primeros padres lo traemos desde que somos niños. A veces he llegado a ver niños agrediendo a otros con una crueldad que afectaba. Que sí que todos los niños no son así, pero hay muchas variedades del pecado que traemos. Cada uno trae la suya. Pero al fin y al cabo todos somos pecadores. En el momento que nacemos, traemos eso en Adán. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Precisamente son nuestros pecados los que nos destituyen de la gloria de Dios, de la calidad de Dios. La calidad del ser humano, la que tenemos actualmente, no es la calidad con la que Dios nos creó. Cuando el ser humano puede tener comunión abiertamente con Dios, como ocurría en Edén, o como le ocurrió a personas, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Qué pasó cuando Moisés estuvo 40 días arriba en el monte Sinaí con Dios? Cuando bajó reflejaba la gloria de Dios. Esto lo tocamos el domingo pasado en 2 de Corintios, ¿recordáis? Aún ese pacto antiguo tenía gloria, porque Moisés estuvo cerca de Dios y su cara brillaba. El ser humano fue creado para tener una gloria que después de la caída, que después del pecado, no tenemos. Una calidad que no tenemos. No tenemos ni calidad moral, ni calidad de salud en el cuerpo, porque desde que nacemos estamos en un proceso continuo hacia la muerte. La paga del pecado es muerte. Esos son principios establecidos por Dios y no hay quien los cambie. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esa baja calidad de existencia? Que eso limita nuestra comunión con Dios. De tal manera que nadie podría ver a Dios y vivir. De tal manera que nadie es capaz de expresar completamente la imagen de Dios. Algo trae el ser humano que lleva imagen de Dios. Pero la imagen de Dios no la podemos completar porque todavía pecamos. Y porque el ser humano cuando peca, lo que está expresando no es precisamente el carácter y el testimonio de Dios. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años, y con esa edad, dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fijaos, no me voy a meter, pero Adán era hijo de Dios porque fue creado directamente por Dios. Lo podéis ver en la genealogía, si mal no recuerdo, que está en Lucas. En la genealogía del Señor, cuando va tirando atrás, hay un momento en que llega Adán y dice, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Adán no fue engendrado por hombre, sino que fue formado y creado directamente por Dios. Pero ¿qué pasó a partir de la caída? A partir de la caída, los seres humanos que Adán engendra, una vez que su propia esencia, permitidme decirlo así, una vez que su código genético ha sido desestructurado, a partir de ahí, todos los que nacen con la imagen de Adán. Tú tienes la imagen de tus padres la de sus padres, y si así tiramos atrás, llegamos a la imagen de nuestros primeros padres. Hay algo que llevamos de la imagen de Dios. Todo no se ha perdido, pero traemos la imagen de nuestros primeros padres. Y no me voy a meter en eso, porque hoy me he propuesto no alargarme demasiado. Son temas variados, pero que pudiera dar lugar a que podamos compartir después. Pero, ¿os dais cuenta lo que significa, hermanos, que la voluntad de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo?
Ese propósito en el corazón de Dios es que hasta ahora venimos con la imagen del primer Adán. Pero el propósito de Dios con nuestra redención, con la regeneración por el Espíritu Santo, con la nueva vida que hay en nosotros, es que seamos hechos a imagen suya completamente. Y eso, en parte, ya ha comenzado. Nos falta la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en su genética, viene con el pecado de nuestros primeros padres. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? A todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, todos los que tenemos su sello, seremos resucitados cuando Él se manifieste. Y en esa resurrección vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo físico, con una gloria distinta, pero semejantes a Él. Dice que seremos semejantes a Él cuando le veamos. Por lo tanto, tendremos un cuerpo como el de Jesús. Hay quienes piensan que Jesús resucitó con una especie de cuerpo incorpóreo, una especie de fantasmal, algo así, pero no. Cuando Jesús resucitó se le pudo tocar. Cuando Jesús resucitó comió. Y ese Jesús con un cuerpo físico, aún con marcas de la cruz, es el que traspasó los cielos como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos un Jesús humano glorificado intercediendo por los humanos que estamos esperando la glorificación. Y cuando tengamos un cuerpo como el suyo, entonces ya estoy poniéndome las carnazas que yo me pongo y no me quiero meter en estos temas. ¿Qué es lo que dijo Adán cuando Dios formó a la mujer de él? Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cuando tengamos un cuerpo exactamente como el del Señor Jesús, en el cual nunca haya morado ni morará jamás el pecado, ¿qué es lo que podrá decir el Señor a la esposa, a la iglesia? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras tanto, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Bueno, Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Esto tiene un poco que ver con lo que hemos visto antes. El ser humano tenía la imagen de Dios perfecta al principio hasta que lo estropea y ya solamente queda una parte. 1 Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es importantísimo, hermano. Cuando una persona nace en Adán, aquí se acaban todas las intenciones de las religiones que están intentando mejorar al Adán antiguo. Todas las religiones están procurando poner algunas normas, a veces mejores, a veces peores, pero poner normas que puedan mejorar nuestro viejo yo. A ver si mi carne mejora y por fin agrada a Dios. Pero eso es imposible. Y si da tiempo lo veremos después. Todos los que nacen en Adán, por mucho que quieran mejorarse, no tienen esa posibilidad. Porque tenemos un cuerpo en el cual habita el pecado. No hay manera. Intentar mejorarte, no puedes. Pero todos los que están en Cristo serán vivificados. De ahí la importancia, hermanos, de nacer de nuevo. Y esa es la diferencia entre el verdadero evangelio del reino de Dios, el ser discípulo verdadero de Cristo y cualquier otra religión. Todas las religiones están bregando con el viejo Adán. Pero viene Dios y en Cristo Jesús el mensaje es que la carne para nada aprovecha, el único camino para nuestro viejo yo es la cruz y que lo que vivamos ahora lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Hasta el día de nuestra redención completa. Eso no es un mejorar la carne. Eso es hacer morir la carne por el Espíritu. La carne no hay que luchar con ella, hay que aparcarla. Aparcarla y tratar de alimentar la nueva vida en Cristo, porque eso es lo único que hace que las cosas que a veces nos aparecen sin pensar, sin controlar nuestros pecadillos particulares, desaparezcan. Y ya no es una batalla que libras tú, sino que el Espíritu Santo lo hace en ti. Tú tienes que creer y tienes que dejar aparcada la carne. Por eso el testimonio de muchas personas, cuando se convierten al Señor, están disfrutando al Señor, se llenan de su palabra, ponen su mente en las cosas que son del Espíritu. Esa regeneración
Y ese lavamiento permanente hace que muchas cosas vayan quedando atrás. No es una batalla de la carne contra la carne. Empieza a convertirse en algo que está librando el Señor por ti. Tú tienes que querer, eso sí. Pero personas que antes mentían mucho, como excusas para quedar bien, personas que utilizan la mentira para estar quedando bien por aquí y por allí, eso les mete muchos problemas. Empiezan a darse cuenta que, oye, yo antes mentía y ahora ya no miento. Personas que eran muy mal habladas, que blasfemaban, que palabroteaban, ahora es que no les sale. Es que no les sale. Y cosas como estas muchas. Entonces, ¿qué hacemos con el viejo Adán? ¿Nos peleamos nosotros directamente con él o ponemos esto en manos del Señor? Dejamos esto en manos del Espíritu. ¿Qué hacemos? ¿Le prestamos atención a la carne o mejor avivamos la nueva vida que hay en nosotros? No queda otra, hermano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que igual que fuimos salvos por fe, este caminar en el Espíritu también es por fe. Y el Señor lo hace cuando realmente queremos. Seguimos un poquito adelante. Bueno, tengo algunos textos más aquí. Cuando el hombre peca en Edén, en Génesis 3:10, oye la voz del Señor, dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué he puesto este pasaje? Por lo que hemos dicho antes como parte del credo. Son nuestros pecados los que han hecho separación entre Dios y nosotros. Además, el pecado tiene la característica de que ya no es que Dios sea parte de ti, es que nosotros nos apartamos de Él. Muchas veces cuando sabemos que no estamos andando bien, somos capaces de refugiarnos en las rutinas diarias, en los quehaceres, tengo que. Y así pues no tenemos que plantarnos delante del Señor y reconocer nuestras faltas. Hay veces que huimos de presentarnos delante de Dios, porque en el fondo sabemos que hay cosas que limpiar, que hay cosas que arreglar. Es que nos sale escondernos de Dios cuando pecamos. La gloria de Dios, la santidad de Dios es grande, y a poco que tengamos conciencia de eso, es que nos escondemos de Él. Y se necesita valentía cuando hay cosas que nosotros tenemos que limpiar, ponerte delante de Dios, exponerte a su luz y decir, Señor, esta es mi realidad. Esta es mi realidad, no te la oculto. Y me da esta vergüenza, Señor. Pero no quiero esconderme de ti. Lo que necesito es tu limpieza y lo que necesito es que seas tú quien me regenere. ¿Y por qué pensamos que eso no funciona? ¿Será porque lo hacemos poco? Exponernos a la luz del Señor hace el principio y el primer paso para una restauración de nuestra relación con Él cuando tropezamos. Y quien no haya recibido al Señor nunca, si busca a Dios y se pone delante de Él y le pide luz y ve cómo es, las posibilidades de que el Espíritu Santo le dé convencimiento de pecado son altas. Pero es que al ser humano no le sale eso. Lo primero que sale es huir de Dios. Huir de Dios, escondernos de Él. Eso el Señor se lo dijo a algunos. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Queremos serpentear. Pero no hay nada más sabio que plantarnos delante de Él con nuestra realidad. No para quedarnos como estamos, sino para dejarle trabajar a Él. En 2 Corintios 5:20, y fijaos, tan importante es nacer en Cristo, tan importante es que todos los que nazcan en Cristo sabemos que serán vivificados, tan desdichada es la situación de todos los que nacen en Adán, que el ministerio que tenemos como embajadores en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tiene que ver con lo que hemos dicho antes. El ministerio de la reconciliación es animar a las personas. Y hay veces que el Evangelio hay que predicarlo así. A veces creo que caemos solamente en un debate intelectual. Y yo no digo que eso no sirva, pero hay veces que merece la pena conseguir que una persona que dice que no cree en Dios, plántate delante de Él, esta noche, con la almohada. Plántate delante de Dios. Simplemente pídele luz. Acércate con la fe de decir, Dios mío, si tú estás ahí,
Yo quiero que tú reveles quién soy yo y mi verdadera condición. Si una persona que no conoce a Dios hace eso, yo creo que Dios no lo echa fuera. Y está en riesgo, entre comillas, lo de riesgo, de recibir luz de parte del Espíritu Santo. Eso es el ministerio de la reconciliación. No debatir con la gente. Nosotros no podemos defender a Dios. Él se sabe defender mejor que nosotros y tiene su forma de hacerlo. Defender yo a Dios es ridículo. Pero el ministerio de la reconciliación es procurar que una persona se presente delante de Dios en su verdadera condición, sin defenderse, sin justificarse, sino que diga, Dios mío, revélame como yo soy. Porque cuando Dios te revela tu verdadera condición, vas a creer en Él. Porque no te vas a querer esconder de Él, sino vas a querer que te limpie. Pasamos ahora al tema de la condenación eterna. Ya sabéis que lo he comentado otras veces, para mí Apocalipsis es un libro de doctrina fundamental, no solo de profecías. El único libro de la Escritura escrito por Jesús. No a mano, pero inspirado por Jesús. Directamente. Jesús coge la revelación del Padre y por medio de su ángel se la da a Juan. Es el único libro de la Biblia, digamos, que está escrito por él. Y a mí me gusta mucho acudir a él para temas que la gente pone en cuestión y que en Apocalipsis se ven claritos. Pero claro, como Apocalipsis tiene símbolos, figura y tal, bueno, pero es que no, porque todo eso es simbólico, claro, simbólico lo que me da la gana y lo que no me da la gana no. Lo que me gusta no es simbólico y lo que no me gusta es simbólico, ¿no? Los seres humanos siempre somos muy convenidos, siempre somos iguales. ¿Veis que no tenemos arreglo, hermano? Porque cualquiera de nosotros pudiéramos hacer eso con la Escritura. Pero dice Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba, es decir, todos los enemigos de Dios van a ser lanzados ahí, incluso la muerte. La muerte es el último enemigo a vencer, eso está en 1 Corintios 15. El diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Es decir, aquí tenemos al diablo, tenemos a la bestia. Algunos dicen que la bestia es un sistema y que no es una persona. Bueno, yo no digo que un sistema lo puedas lanzar al lago de fuego, pero aquí da la sensación que se está refiriendo a alguien personal. Y el falso profeta, yo creo también que es alguien personal. Es decir, el diablo y sus acólitos van a ser lanzados ahí y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé de qué manera hay que poner eterno ahí, pero ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos no suena a una cosita a dejar de existir. Eso no me suena. Quien es atormentado por los siglos de los siglos no deja de existir. Y lo que podemos ver aquí, hermano, este lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, esta es la segunda muerte, y es la muerte más peligrosa, por decirlo de alguna manera, la muerte más delicada, es algo lo suficientemente serio como para ver todo lo que Dios pone ahí. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, es que para acercarse a Dios, como hemos dicho antes, en la reconciliación con Él hay que ser valiente. Hay que tener valor para presentarte delante de Dios. Mucha gente, al final termino volviendo un poco a lo de antes, pero esto es importante, hermano. Mucha gente hoy día, para no encontrarse consigo mismos y darse cuenta de quiénes son, están buscando permanentemente estados alterados de conciencia. Situaciones de risas, de beber, de salir, de entrar, comer, banquetear, pero todo eso es para generar un estado de euforia. Y hay otras maneras de estar en estados de euforia o estados alterados de conciencia. A veces se hace a través de una falsa espiritualidad, a veces se hace a través de toxicomanías, también se puede entrar en euforias y estado alterado de conciencia a través del cine, de la televisión, de otros tipos de cosas. Este sistema tiene muchas maneras de crearte una euforia que te dé una falsa sensación de alegría o felicidad y así no tienes que pasar el mal rato de encontrarte contigo mismo. Hasta la gente en los hospitales se muere con la tele puesta. La muerte la quitan de en medio, la llevan a los hospitales y los familiares echando moneditas mientras se van muriendo sus propias familias. Un estado alterado de conciencia que no tenga que pensar.
Y si además de sufrir físicamente, sufre mentalmente, lo sedamos. Y ya no tiene por qué pensar mucho. Nos damos cuenta, hermano, lo importante que es ser valiente para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia realidad, porque eso puede cambiar la forma en la que nos acerca a Dios. Por eso los cobardes, los incrédulos, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí está hablando de las personas que practican eso y que ya forma parte de su esencia. ¿Qué pasa con ellos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, muchos empiezan a especular. No, es que yo no creo, porque como Dios es bueno, no me encaja a mí que... Como yo creo que Dios es bueno, no me encaja a mí que la Biblia tenga razón. Conoce la bondad y la severidad de Dios. El cimiento del trono de Dios y de su soberanía es su justicia. Y luego dice el Salmo 89 que su gracia y su misericordia van delante de su rostro. Pero hermano, que eso sea así no quiere decir que los que rechacen su misericordia y su gracia no se tengan que encontrar con la justicia de Dios. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El apóstol Pablo, como parte del Evangelio, predicaba el juicio a todos los hombres. Esto lo hizo, corregidme si me equivoco, no sé si lo hizo con Agripa o con Félix, ahora mismo no recuerdo, con alguno de estos mandatarios. Pero dice que cuando empezó a hablarle del juicio, eso ya no le gustó. Y ya le dijo a Pablo, para. Pero Pablo hablaba del juicio a todos los hombres. Eso forma parte del Evangelio también. Porque hay que saber a qué se expone uno para tomar decisiones. Pero si quitamos eso de la ecuación, hermano, hay personas que están predicando un Evangelio donde el pecado no existe. Dios te quiere como eres. No hay nada de qué arrepentirse. No hay infierno. ¿Eso qué Evangelio es, hermano? ¿Eso es mandar a la gente a la perdición? Le estás anestesiando para que no tenga nada de qué arrepentirse. Le estás anestesiando para que no vea la necesidad de la sangre de Cristo que les limpie. Le estás quitando, lo estás insensibilizando, le estás metiendo una anestesia para que no vaya a los pies de la cruz de Cristo. Eso no es el Evangelio del reino. Eso es un Evangelio de muerte. Y nosotros no vamos a predicar eso, hermano. Por amor a la gente, aunque se puedan revolver contra nosotros. Pero no vamos a predicar un Evangelio para que nosotros quedemos bien y la gente se pierda. Hay que tomarse en serio el Evangelio del reino. Siguiente punto del credo. Sé que esto, como el credo son distintos puntos, pues es casi como cambiar de canal. Estamos haciendo zapping por el credo. Creemos que ningún hombre pudo ni podrá jamás ser salvo por sus méritos o acciones, sino a través de la salvación provista por Dios a través de Jesús. Solo un hombre no pecó, Jesucristo hombre. El Salmo 49:7 dice que ninguno de ellos, hablando de los hombres, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Yo no puedo ni hacer que Dios pueda redimir a alguien que yo quiera mucho, ni a mí mismo. No tengo capacidad para eso. Solo uno la tuvo y la sigue teniendo hoy día. Efesios 2, voy a coger el 5, el 8 y el 9. Aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, la condición es estar muerto, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí no cabe mérito personal ninguno. Aquí no cabe una medalla que tú te puedas poner porque te has esforzado en agradar a Dios. Porque siempre va a haber puntos de la ley de Dios que vas a incumplir. Por tanto, yo no puedo apoyarme en la ley de Dios para justificarme a mí mismo. Aunque, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, es santa, justa y buena. El problema no es la ley, el problema soy yo. Que aunque quiera no puedo. O Dios nos salva o no hay manera. Versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros. Es que no es gracias a ti, pues es don de Dios. Yo no soy especialista en griego, y normalmente la mayoría de la gente dice que el don de Dios es la fe y que esto no es de nosotros. Pero yo creo que ni la gracia es de nosotros, ni la salvación es de nosotros,
Es que ni la salvación es cosa nuestra, ni la salvación es por nosotros. Es gracias a Dios. No por obra, versículo 9, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros vamos a poder ponernos medallas o méritos delante del Señor. Y aquí hay cosas que me tentaría meterme, pero no lo voy a hacer. Pero yo sí pienso que cuando estemos delante del Señor vamos a tener vergüenza de nuestros pecados y de muchas cosas que hicimos en la carne. Hay textos en el Antiguo Testamento donde habla de esto. Pero como hablan de Israel, ¿eso qué tiene que ver con nosotros, no? Ya llegaremos al credo a ese punto. Pero el Señor dice que os avergonzaréis. Y eso lo dice. Es algo por lo que tendremos que pasar el aborrecer lo que fue nuestra carne. Pero eso es otro tema. Ahora, Jesús es la única persona que no pecó. Y fijaos lo difícil que es tener poderes religiosos detrás tuya. Además, tú fíjate que cuando la gente se pone moral, hasta la gente más perversa sabe lo que es moral y lo que no. Y te lo exigen, ¿eh? Esto se ve mucho en la política. Se ponen a hablar de principios morales los mismos que ellos están incumpliendo. Los mismos, y no voy a hablar de política, pero que iban a sacar una ley para prohibir la prostitución, son de los principales consumidores de prostitución. Qué fácil es ponernos morales. Cuando tú te pones muy moral, como te pongas a observar a una persona, le vas a encontrar muchos defectos. Es cuestión de estar pendiente. Es cuestión de estar pendiente. Más tarde o más temprano lo vas a encontrar. Pues Jesús tenía gente detrás suya para pillarlo en algo. ¿Quién sería capaz de soportar o quién sería capaz de salir aprobado en una situación así? Si tú vivieras conmigo y estuvieras pendiente de mí en todo, en un momento dado, pues a lo mejor una mala reacción mía, una mala palabra mía, un acto egoísta mío, es que no vas a tardar ni un día ni dos en pillarme. No vas a tardar nada. Pues Jesús tenía gente especializada en ser puntillista detrás suya permanentemente. A ver dónde le pillamos. A ver dónde peca. A ver si miente. A ver si contradice la ley de Dios en algo. A ver si lo pillamos. Y Jesús se atrevió a decir en Juan 10:32: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Hay que estar muy seguro para decir eso, ¿eh? Pues que supongo que tú también. Pero si le decimos a la gente: anda, ¿por qué obra mía puedes criticarme? Así. Pero Jesús se atrevió a decir esto: ¿por cuál buena obra me queréis apedrear? Porque las obras que yo hago son de mi Padre. Lucas 20:20. Enviaron espías que se simulasen justos. O sea, metieron gente hipócrita cerca del Señor Jesús, como que lo seguían, pero en realidad eran espías, diciendo, a fin de sorprenderle en alguna palabra. A ver si dice algo en que lo pillemos. Mira, hermano, si tú te esfuerzas en no hacer cosas malas, a lo mejor duras unos días. Pero con la lengua es mucho más difícil. Que digamos algo en que no sea meter la pata, eso es complicadísimo. Anda que no es fácil en familia decir algo a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, que no debemos. Anda que no es fácil ofender. O en el trabajo, cuando ya estás muy cansado, incluso a un compañero con el que te das confianza, que le puedas soltar una fresca. Es tan fácil que se escape una mentirijilla. Es tan fácil con las palabras ser hipócrita, decir te aprecio, te quiero mucho, pero en el fondo del corazón no está con esa persona. Es tan fácil con la lengua meter la pata. Bueno, pues espías haciéndose pasar como que estamos contigo, Jesús, para ver si lo pillan, a ver si dice algo. Para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Oye, y no lo encontraron. Al final solamente pudieron acusarle de mentiras o de quebrantar los mandamientos inventados por hombre que Dios nunca mandó. Y que todavía hay creyentes que cuando miran los evangelios se creen que eso eran mandamientos de Dios y que porque Jesús era Dios se lo saltaba la torera. Eso es una tontería. Jesús jamás quebrantó la ley de Dios, porque si lo hubiera hecho, lo que hemos recordado hace un rato no serviría para nada. Si Jesús hubiera quebrantado la ley de Dios en algo,
hubiera pecado. Por lo tanto, no hubiera sido digno para ir a la cruz. Entonces, eso, no, ¿cómo era Dios? Él quebrantó esto y lo otro y tal y cual. No. Él vino a vivir como un hombre perfecto, sujeto a la voluntad del Padre. Por eso su sacrificio es válido. Y estas cosas nos sirven de testimonio para saber que lo que dice Hebreos 4:15, hablando de él como sumo sacerdote, dice que es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y te digo una cosa, con la cantidad de testigos que había a su alrededor procurando pillarle en faltas, si hubiera cometido pecados, lo sabríamos todos. Lo hubieran dejado por escrito. Lo hubieran acusado, no habrían ni esperado. Solamente el Señor Jesús es justo. Seguimos zapeando. Creemos que las buenas obras, y este punto del credo quiero enfatizarlo, creemos que las buenas obras lo son porque vienen instruidas por las Escrituras y no por una mera intencionalidad buenista nuestra. Esto hay que explicarlo, porque esto a veces nos lleva a vivir un falso cristianismo. Y a que estas, junto con nuestra vida cristiana, son demostración, es decir, las buenas obras instruidas por Dios son la demostración, la evidencia y el fruto de lo que Dios ha hecho por y para nosotros en la cruz de Cristo. No son la causa de nuestra salvación. Las buenas obras no causan salvación, pero son la consecuencia natural, y subrayo lo de natural, de una vida nueva en Cristo que ha sido regenerada por el Espíritu Santo y que viene de una fe viva que salva y procura consagración. Yo quiero hablar un poco de esto, hermano, porque es tan fácil pensar que las buenas obras son buenas obras porque estamos llenos de buenos sentimientos, de sentimentalismo. Esto te lleva y me lleva a hacer obras que el Señor no me ha pedido e incluso a ser injusto a veces con otras personas. El buenismo es diabólico. El buenismo a veces nos lleva a saltarnos la justicia de tal manera que nos hacemos amigos de los transgresores y cargamos un peso sobre las víctimas. El mundo está lleno de buenistas como ideología, pero el mundo no está lleno de los que practican la justicia de Dios. Y hemos sido llamados a practicar la justicia de Dios. No andar en un sentimentalismo, porque te hace creerte que las obras que tú haces llenas de buenos sentimientos, esas son las que Dios valora. Y no es así. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, porque hemos sido creados en Cristo Jesús, porque hemos nacido en Cristo Jesús, porque hemos sido regenerados en Cristo Jesús, para buenas obras. No dice el texto, por las buenas obras habéis sido creados en Cristo Jesús. No, no es la causa, pero sí es la consecuencia. Y es que muchas veces, tanto de que la salvación es por fe, y por supuesto que es así, cargamos las tintas tanto en eso, que parece que hacer obras, una vez que ya eres salvo, a veces somos hasta mal pensados. Si tú quieres vivir en las obras que Dios ha preparado de antemano, ¿qué te crees? ¿Que por tus méritos vas a conseguir algo? Hermano, si alguien que es salvo por amor al Señor quiere andar según su voluntad y practicando la justicia de Dios, ¿por qué lo voy a tener por sospechoso? ¿Y si es la consecuencia del Espíritu Santo que vive en él? ¿Por qué tengo que venirle yo a cargar la conciencia de si se cree que esos son méritos suyos? No, hermano. ¿Y si es el Espíritu Santo trabajando en él? Y sigue diciendo, las cuales, estas buenas obras, Efesios 2:10, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aún, hermano, yo creo que hay personas que interpretan esto de una forma infantil. Porque algunos creen que la Biblia empieza en Romanos y se saltan el resto. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? Pues todavía hay quien piensa que si tú vas por tu casa
Sales de tu casa a la calle y estás viendo a una persona pidiendo dinero allí, eso lo ha preparado Dios para que tú le des una limosna. Hermano, pensar que esas son las obras preparadas por Dios de antemano, eso es infantil. Eso es infantil. Las obras que Dios preparó de antemano, es decir, las que están previstas desde el principio, son las que Dios nos pide a cada uno según nuestras circunstancias. Y están escritas. Por eso son de antemano. Dios ha dicho lo que pide del hombre. Dios dice cómo te tienes que comportar con tus hijos, cómo tienes que vivir en familia, cómo tienes que vivir en tu trabajo, cómo tienes que administrarte económicamente, etcétera, etcétera. Todo eso son obras preparadas de antemano. En las cosas del día a día. Como creyentes también hay otras obras preparadas de antemano. Hacer discípulos. Predicamos el Evangelio del Reino. Eso también son obras preparadas de antemano para los que somos hijos de Dios. Predicamos la reconciliación. Predicamos la obediencia al Evangelio. Todo eso, el cómo vivir en el día a día y el cómo predicar y vivir el Evangelio del Reino, como hijos de Dios primeramente, todo eso son obras preparadas de antemano. Y Dios nos ha creado en Cristo Jesús para eso. Para eso. Y eso no es solo para un futuro, es para ahora, ya. Y en el futuro, por supuesto, que seguiremos expresando la voluntad de Dios. Y además dice que preparó estas obras para que anduviésemos en ellas. Si yo pienso que una obra de antemano es, a ver, en el día de hoy, ¿qué veo? ¿Dónde veo un pobre? ¿Dónde veo? Si yo pienso eso es puntual. Pero andar es distinto. Cuando hablamos de andar en determinadas obras, estamos hablando de caminar. Y un camino no es una cosa puntual. Caminar es andar, 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 andar y andar. Y ojo, que una iglesia maravillosa como la de Éfeso fracasó en esto. Todavía se sigue predicando que el primer amor es esa efusividad cuando no conoce al Señor. No es eso el primer amor. Y además lo hemos hecho como culturilla nuestra. Yo estaba en el primer amor. ¿Cuándo has estado tú en el primer amor bíblico? ¿Cuál es el primer amor? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellos? Pues todavía se nos mete en la cabeza que el amor de Dios, lo que espera a nosotros, es una cuestión de cuchicuchi y sentimentalismo. Eso es quitarle la base al Evangelio y a cómo tenemos que amar a Dios. Jeremías 6:16. Vamos a ver obras preparadas de antemano para andar en ellas. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Una senda es por donde se camina, ¿no? Por donde se anda. Antiguas, las de antemano, hermanos, las de antemano. ¿Cuál sea el buen camino para caminar? Y dice, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Las obras que el Señor ha preparado de antemano para que los creyentes andemos en él, son obras que te traen descanso. Es un vivir que te trae paz. Es un vivir que te libra de angustias. Y esto tiene relación con el yugo fácil y la carga ligera de la que habló Jesús. Y que dijo que traería descanso a nuestras almas. Este es el yugo. Las obras que Dios preparó de antemano. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, esto es una palabra fiel y Pablo quiere que insista para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Nos damos cuenta, hermano, que los que ya creemos, los que ya somos salvos, los que ya somos hijos de Dios, tenemos que procurar ocuparnos en buenas obras. Y sí, aquí está el amor, aquí está la misericordia, aquí está el servirnos, el amor al prójimo, todo eso está aquí. No iba a decirlo, pero bueno. Que las obras institucionales no sean una cortina de humo para que no se vean la falta de obras individuales.
¿Me explico? Yo no digo que está mal que una congregación haga buenas obras como congregación, porque sumando recursos hay cosas que se pueden hacer que individualmente a lo mejor no puedes. Pero hay congregaciones hoy día que se han convertido en ONGs y han centrado su vivir y su existencia en un funcionamiento como una ONG. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Un funcionamiento de una congregación como una ONG no puede sustituir las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú particularmente andes en, para que yo particularmente ande en ellas. Las instituciones y las congregaciones no pueden ser una cortina de humo para que yo no mire mi propia desnudez si fuera el caso. Esto es importante, hermano. Y dicho sea de paso, las iglesias no están llamadas a ser ONG. Cuando eso ocurre, el apóstol Pablo dice que hagamos bien primeramente a los miembros de la familia de Dios. Y luego a quien podamos. Pero primero a los miembros de la familia de Dios. Cuando una iglesia se centra en funcionar como ONG, muchas veces está más pendiente de las necesidades del mundo y de que el ayuntamiento te diga a qué le tienes que ayudar y a quién no, que las necesidades de prójimos que tenemos más cerca. Tenemos que meterlo todo en un equilibrio, y que unas cosas no anulen las que la palabra nos pide. Fijaos qué curioso. Primera de Timoteo 5:10. Primera de Timoteo 5:10. Si vemos el contexto, cuando habla de viudas a las que ayudar, fijaos, incluso a las personas a las cuales ayudar se dan requisitos. Muchas veces nosotros, llenos de buenos sentimientos como cristianos, cualquier persona que te diga que tiene una necesidad o que te pida cualquier cosa, sin hacerte una valoración real, ya somos desprendidos, ¡ay, que ayudar! Pero no, fíjate cómo Pablo, a la hora de ayudar a viudas, da una serie de requisitos. Voy a decir solamente los que vienen aquí. La viuda que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, todo esto son buenas obras que Dios preparó de antemano. Si tú tienes hijos, no los has elegido tú. Criarlos. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y esto Pablo lo está dando como requisito a viudas a las que ayudar. Si no hubiéramos visto el contexto, esto se está diciendo de ancianos, de pastores, de diáconos, no, de viudas en necesidad. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, nosotros debemos animarnos, estimularnos unos a otros a amar a Dios, amar al prójimo y andar en buenas obras. ¿Cómo sé yo si una obra es buena o no? Si sigue la palabra de Dios, así de simple. Juan 3:21. Doy datos para que veamos, hermanos, que la Escritura carga las tintas sobre cómo tenemos que vivir de una forma práctica más de lo que parece, que no es una fe muerta o una fe intelectual. El que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué es practicar la verdad? ¿Qué dice este texto? Juan 17. Tu palabra es verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Practicar la palabra de Dios. Pero claro, si yo quiero hacerlo etéreo y que no me comprometa a nada, es que Cristo es la verdad. Sí. Cristo es la palabra como un ejemplo para que yo haga lo mismo. Cristo es la palabra explicada para que yo la haga. Porque a veces utilizamos a Cristo para no concretar. Cristo es la verdad, ¿vale? ¿Cómo concretamos eso? Hay que andar en Cristo. ¿Cómo concretamos eso? Hay que concretar las cosas, hermano, para que el Espíritu Santo nos guíe a cosas concretas. Y no a frases que al final usamos muchas veces que aparentan ser espirituales, pero que nos quitan cualquier tipo de responsabilidad. Si yo digo, Cristo es mi sabiduría, ¿eso es una excusa para que yo no viva sabiamente? ¿Porque Cristo es sabiduría? Pues lo mismo pasa con Cristo como verdad. Su palabra es verdad. Y la práctica de la palabra es algo que la Biblia nos pide y que el Señor nos pide. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
¿Cómo sé yo si mis obras han sido hechas en Dios? Si soy torpe y zoquete, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es en Dios o no? Por la palabra. Y si además lo confirma el Espíritu, ya estamos andando en espíritu y en verdad. No podemos ir cojos en eso. Hay que concretar las cosas, hermano. Hay que concretarlas para que no pongamos cortinas de humo que aparenten ser espirituales y hagan que no nos veamos nosotros mismos. Apocalipsis 2:26. Fijaos el llamamiento, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras, eso dice el Señor, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí tienes una promesa del Señor. Para el que guarde sus obras hasta el fin. ¿Tú puedes guardar las obras del Señor sin hacerlas? Ay, pero Señor, yo las tengo aquí dentro. ¿Eso es guardar las obras del Señor? Y Apocalipsis 14:13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermano, que nadie te engañe pensando de que porque la salvación es por fe, ahora que somos salvos nos quedamos pasivos. Hay obras de fe. Hay obras en Cristo. Hay obras de antemano instruidas por la palabra. Y eso es lo único que tú te puedes llevar de este mundo. El día que muramos, lo único que podemos llevarnos de este mundo son las obras que hayamos hecho en Cristo. El día que tú y yo nos vayamos de aquí, nuestras obras con nosotros siguen. Esto es impresionante, hermano. No debemos quitar de delante de la iglesia, de los hijos de Dios, este aspecto del Evangelio, porque es la parte más práctica. Es hacer un depósito en los cielos. Que nadie te quite tu premio. Que nadie te quite la corona. Porque las coronas no es para un selfie. Es para tener autoridad sobre las naciones, como el Señor ha prometido. Y para terminar, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahora una pregunta que cae por su propio peso. ¿Tú quieres tener una fe viva o una fe muerta? ¿Te quedas tranquilo con una fe muerta? Yo estaría nervioso. Estarías muy nervioso. ¿Cuál es la fe viva? ¿Cuál es la que tiene una consecuencia natural? La fe que tiene obras. ¿Qué obras? ¿Las que a mí me dé la gana? ¿Las que yo considere que son buenas? ¿Las que Dios preparó de antemano? ¿Las que vienen instruidas por la palabra? Pero mira, hermano, muchos problemas dentro de congregaciones por hermanos son de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Es que la forma en la que me ha mirado, es que el tono en el que me saluda, y son ambigüedades. Y te puedo asegurar, y esto me ha pasado en consejería pastoral. A veces te vienen personas con este tipo de situaciones buscando que le des la razón, que justifique una actitud determinada hacia otra persona. Se quedan desarmados, cuando no enfadados conmigo también, porque no les doy lo que piden o lo que quieren. Coge la Biblia. Dime cuál es el mandamiento o el versículo bíblico con el que está pecando contra ti. Es que la forma... No. Me buscas la Biblia en que está pecando contra ti. Y testimonio de eso. Y se acaba el tema. Porque muchas veces nosotros decidimos qué es bueno o qué es malo. Y es mucho mejor que sea la Escritura la que concrete las cosas. Y no nuestra ambigüedad, que muchas veces es lo único que hace. Es intentar esconder, pero muchas veces no lo conseguimos. Nuestros egos, nuestros orgullos, nuestras rivalidades, nuestras envidias, todo ese tipo de cosas, hermano. La palabra de Dios acaba con todo eso. Si tenemos el valor y la valentía de dejarnos guiar por ella y punto. Sin añadidos sentimentalistas, ambigüedades, ni nada.
La fe viva es la que obra según lo que Dios ha instruido. Y eso solamente se puede hacer por el Espíritu Santo. Lo veremos más adelante, quedan algunas cosas y veremos cómo se vive en el Espíritu y por qué el Espíritu Santo, y lo veremos en Romanos 8 y tiraremos un poco del 7, ¿a qué nos lleva en cuanto a las obras el Espíritu Santo?